Hola amigos, nuevamente tuvimos problemas y algunas fallas técnicas que le vamos a llamar en el tablet, pero nuevamente estamos en transmisión. Como les dije, habla su amigo el apóstol Antonio Gutiérrez de Yeshua Ministerios, de esta hermosa ciudad de Concepción, Chile, de este largo y angosto país. Pero no vamos a entrar en detalles con respecto a la geografía. Lo que quiero hoy día comentarles o compartirles a ustedes, lo que quiero compartirles es una palabra que Dios puso en mi corazón que tiene que ver con volviendo a nuestra esencia. ¿Cuál es la esencia que tenemos nosotros como iglesia? ¿Cuál es la esencia que tenemos nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo nosotros tenemos que enfrentar el mundo, enfrentar las situaciones que se nos vienen encima desde una perspectiva natural, desde una perspectiva espiritual? ¿Cómo? ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es ser un hombre lleno del Espíritu? Todas aquellas cosas que realmente la iglesia necesita entender, porque yo creo que la iglesia ha tenido un estándar un poco bastante, por decirlo así, bajo respecto al nivel que Dios quiere que nosotros caminemos con respecto a lo que es la iglesia aquí en la tierra. Hemos tenido un caminar bajo, diciendo, por decir, más cercano a lo mundano, más cercano a lo profano, más cercano a lo natural que a lo verdaderamente espiritual. Yo tengo algunos conceptos con respecto a esto. Dice, cuando dejamos de ser quienes verdaderamente somos, caímos en la letardía. Cuando nosotros perdimos la esencia espiritual, de ser la iglesia espiritual que Dios quiere en esta tierra, la iglesia cae en la letardía. Me recuerdan las vírgenes que estaban cabeceando, las 10, las 5 insensatas y las 5 prudentes. Las 10 estaban cabeceando, no solamente habían 5 y 5 cabeceando, estaban las 10, pero 5 se durmieron. Cuando perdimos nuestra esencia, caímos en la letardía, en la confusión y en el costumbrismo. Eso es lo peor, se cae en el costumbrismo, y esto no nos hace ver ni reconocer quiénes verdaderamente somos como iglesia y qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a lo que nosotros somos como iglesia, qué es lo que es usted y qué soy yo, qué somos como iglesia en esta tierra. Sabemos que la iglesia es luz en el mundo y sal de la tierra, pero hay mucho más de ser solamente luz y solamente sal. Somos un pueblo escogido por Dios, somos una nación santa. Antes no éramos hijos, ahora somos hijos, somos diferentes. La Biblia dice que el mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea guardado irreprensible, ¿no es cierto?, hasta la venida del Señor, cuando nosotros después nos vayamos. Y aquí quiero hacer un entre paréntesis, dice, para que sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No quiero entrar en un debate teológico con respecto, o doctrinal con respecto a esto. Yo respeto su posición acerca del arrebatamiento, pero creo que no hay que confundir la venida de Cristo con el arrebatamiento. El libro de Hechos me dice que es necesario que el cielo reciba. Jesús ascendió al cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Jesús está aquí en la tierra porque el tiempo de la restauración de todas las cosas ya comenzó, y Él está aquí trabajando en su iglesia y haciendo que su iglesia llegue a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, para tener la imagen del Hijo, la imagen de Él mismo, para así poderse manifestar a la creación. Entonces, la iglesia ha perdido una esencia, esa esencia de tener la imagen del Hijo, ser el Hijo mismo de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, ser los Cristos vivientes aquí en la tierra, caminando por las ciudades, caminando por la sociedad. Entonces, cuando nosotros caemos en ello, perdimos esa esencia, no podemos ver la palabra realmente como Dios quiere que nosotros la veamos. Nosotros podemos ver la palabra en la iluminación de esta que es el Logos. Esa es la palabra. Vino la luz del cielo y nos iluminó con su palabra, y podemos ver con claridad respecto
a quién es Dios, quién es Jesucristo, quiénes somos nosotros como pueblo, como iglesia. Pero no solamente está la iluminación, que es a través de la palabra, del Logos, sino que está la revelación de la palabra del Señor, está el rema, la revelación, y también los secretos escondidos que Dios tiene para sus amigos. Yo un día se lo dije en otros mensajes. Digamos que hay 4 fases de la palabra del Señor. Una es el Logos, la luz que trajo Dios al mundo, la iluminación que Dios nos dio a través de su palabra Logos. Pero también está la palabra rema, que alguien necesita en una palabra específica. Pero también está la palabra revelada por el Espíritu Santo, que esa va más allá que de ser solamente el Logos, de ser la palabra rema, sino que son aquellas enseñanzas que Dios tiene allí en su palabra escondidas, que están para gente que entiende todo esto. La palabra de Dios dice que el entendido entenderá, no es para todos. Yo hace tiempo atrás estaba hablando acerca o tenía mensajes acerca del remanente, de los escogidos. No es para todo, no es para todo esta palabra, pero sí esta palabra va para algunos que puedan entender todo esto respecto a de que el Señor, creo que está queriendo que volvamos a esa esencia espiritual que teníamos al principio, que teníamos en Edén, esa esencia espiritual. Y cuando digo espiritual, esto no significa la figura de un hombre prácticamente que ande levitando con una aureola en la cabeza y con ángeles cantándole santo, santo alrededor. No, son hombres y mujeres comunes como usted y como yo, pero tienen una característica diferente en sus vidas, que están santificados, está bien, Cristo a nosotros nos santificó, nos perdonó, y por su sangre nosotros, por su muerte y su resurrección, fuimos santificados. Pero va más allá de esa santificación, va a una santificación de una transformación que debemos tener nosotros como hombres y mujeres, hijos del Dios Altísimo e iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros caemos en esto, perdimos completamente el enfoque, y no podemos ver la palabra como Dios quiere que nosotros la interpretemos en este tiempo. Ahora, cuando nosotros caemos en eso, las consecuencias de todo esto es que nuestra esencia, nuestra naturaleza se pierde, completamente, se pierde. Adán y Eva perdieron esa naturaleza, perdieron esa esencia que tenían ellos allí en el Edén por la caída, y ellos se tuvieron que ir a un mundo completamente natural, a un mundo de trabajo, de esfuerzo, a un mundo donde Eva tendría que dar sus preñeces con dolores, aumentaría sus dolores, a un mundo completamente diferente al que ellos tenían allí. Y es lo que la iglesia está viviendo. La iglesia está viviendo en ese mundo. Y no debería vivir ese mundo la iglesia, debería vivir en una atmósfera diferente, en un ámbito diferente, en una dimensión diferente que tiene que ver con el Edén reflejado en el reino de los cielos traído por Jesús. Lo he dicho en otras veces, en otros mensajes. Adán es el primer Adán, Jesús es el postrer Adán. Entonces el primer Adán nos dio a nosotros, Dios le dio un Edén. En el postrer Adán, Dios le dio un reino, el reino de los cielos, que lo trajo para nosotros. Así como Eva era la compañera de Adán, la iglesia acá representa la figura de Eva, es la compañera de el postrer Adán, que es Jesús. Entonces, ¿qué quiere Dios de todo esto? Que en el postrer Adán, que es Jesús, unido a la figura de Eva, que es la iglesia, caminen en una atmósfera, caminen en un ámbito, caminen en una dimensión que respecta al Edén en esta tierra. Porque Dios puso al Edén en la tierra para que allí se manifestara el cielo mismo y se expandiera hacia toda la tierra entera, se expandiera. Entonces, se expandiera y allí es donde nosotros tenemos que decirle al Señor,
que Él nos ayude a poder entender todo esto y volver a esa esencia que Dios tenía para nosotros allí en Edén, pero ya en la figura del reino de los cielos, con Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, y nosotros como su esposa o nosotros como su novia. Cuando nosotros caemos a las cosas naturales, cuando nosotros salimos de esa atmósfera, de esa esencia, de esa naturaleza, de ese ámbito, de esa dimensión, y vamos al mundo como Adán y Eva salieron del Edén y fueron al mundo, completamente se pierde el destino profético por el cual Dios nos creó. Y creo que la iglesia está enfrentando eso. La iglesia está enfrentando que ha perdido el destino profético por el cual Dios la puso aquí en la tierra para que fuera la novia y luego la esposa de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Rey. La palabra del Señor Jesús, la palabra de Dios nos dice allí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces nosotros nos metemos en tantos o nos complicamos tanto la vida respecto a la palabra del Señor, que no tenemos la revelación, sino que tenemos la interpretación. Y cuando caemos en interpretaciones, allí hay diversas interpretaciones, tanto personales, dependiendo del punto de vista de su formación ministerial o de su formación como hijo de Dios. Si usted es bautista, va a tener una interpretación bautista. Si usted es anglicano, va a tener una interpretación anglicana. Si usted es pentecostal tradicional, va a tener una interpretación pentecostal tradicional. Pero cuando nosotros hemos estado o hemos vivido durante las interpretaciones de la Biblia, dependiendo de mi formación, de donde yo nací en el Evangelio, a la línea que yo tengo, yo recuerdo que nací en una iglesia completamente pentecostal tradicional, pero después llegué a una iglesia apostólica, profética, donde entendí que el entendimiento que yo debería tener de las Escrituras y de quién dice las Escrituras que yo soy y que dice la Escritura de quién es la iglesia, no va de acuerdo a la interpretación de la línea donde yo crecí en el Evangelio, sino que va de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo, de la cual Él me dice. Por eso dice que nosotros debemos comprobar cuál es la línea, cuál es nuestra esencia, qué somos nosotros a través del Espíritu Santo, y es allí donde nosotros logramos entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros como iglesia y como hijos de Dios. Pero hay otros conceptos antes de lo que yo le decía. Antes hay otros conceptos respecto a esto. Voy a ir avanzando. Aquí hay el versículo 1 del capítulo 12 del libro Romanos dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Te voy a leer el versículo 3 ahora. Vamos a hacer un entre paréntesis con el versículo 2. Digo pues, el versículo 3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Cuando nosotros caemos en interpretaciones, en líneas interpretativas de la Biblia, cuando caemos, como le dije hace un momento atrás, desde el punto de vista anglicano, desde el punto de vista luterano, desde el punto de vista asambleísta, desde el punto de vista pentecostal, desde el punto de vista bautista, pasa esto. Tenemos conceptos mayores de sí mismos del que no deberíamos tener. Los que están más cercanos a la revelación creen tener la última revelación de la palabra del Señor. Las iglesias históricas, que son iglesias escriturales, que son iglesias teológicas, creen que esa es la verdadera o la esencia de la verdad, y siempre van a haber desacuerdos y siempre van a haber situaciones en las cuales
en vez de unirnos, nos van a dividir. Pero cuando nosotros buscamos la presencia del Espíritu Santo, nosotros buscamos la revelación de la palabra del Señor, la cual es pareja y lineal para todos, para bautistas, para anglicanos, para pentecostales, para apostólicos, todos aquellos que quieran realmente entender por el Espíritu Santo la palabra del Señor Jesús. Y no se queden solamente con la luz que vino al mundo, la iluminación de la palabra del Señor Jesucristo o del Dios Todopoderoso a este mundo, sino que puedan escarbar mucho más abajo en las profundidades de la palabra del Señor. El Señor hace una invitación a buscar de la palabra de Dios a través de la revelación por el Espíritu Santo, para que podamos entender nuestra esencia y podamos lograr conocer quiénes somos realmente y quiénes deberíamos ser realmente en esta tierra. Cómo deberíamos enfrentar, por ejemplo, el estallido social que pasamos hace unos meses atrás a nivel latinoamericano. Cómo nosotros podríamos enfrentar a nivel mundial como iglesia la pandemia y todo esto que se está viniendo, leyes oscuras, leyes del inframundo, que lo único que quieren hacer es simplemente cercar a la iglesia y raer la iglesia de la tierra, raer a Dios de la tierra. Sabemos que no lo van a lograr. Y aquí quiero hablarte del versículo 2 del capítulo 12 del libro de Romanos, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí volvemos al texto principal, al texto que nosotros utilizamos para poder entrar a esta palabra. Y quiero hacer algunos comentarios respecto a esto. Lo primero que quiero hacer es un comentario respecto al versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí yo estos tres versículos, el 1, el 2 y el 3, los voy a dividir en tres grupos de personas. Entendiendo que Pablo le hablaba a la iglesia que estaba en la capital de Roma, él estaba en Corinto, y le hablaba por ahí por el año 58 más o menos después de Cristo. Pablo escribió esta carta a la iglesia de Roma, que estaba en la capital justamente lo digo, de Roma, porque allí había digamos así, una división que se estaba provocando respecto a que los judíos, digamos así, cristianos, tenían un alto concepto de ellos mismos referente a los judíos gentiles, a los cristianos gentiles. Ellos se creían la crème de la crème, por decir así. Por eso que el libro de Romanos habla más que nada habla de la justificación de la fe. Es uno de los libros más maravillosos que existe. Yo les recomiendo a todos los hermanos que una vez que leen los evangelios del Señor Jesucristo, que lean el libro de Romanos, porque el libro de Romanos le va a dar una claridad respecto a la justificación por fe, que somos todos pecadores delante de Dios, pero fuimos justificados delante del Señor por la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, el primer versículo, como le dije: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo aquí veo un primer grupo de personas, un primer grupo de gentes en esa iglesia. Este es un versículo que exhorta que dejen su forma natural de vivir y de ver el cristianismo. Le exhorta que ya no caminen naturalmente al cristianismo. Recuerden que Pablo, un hombre que llegó en un momento a decir: conozco a uno, no sé si en la carne o en el espíritu, que va al cielo y vuelve. Pablo ya había entendido la revelación del Espíritu Santo, había conocido a Jesús. Yo no creo que Pablo iba al cielo a ver cómo estaba la cosa. Yo creo que Pablo iba a conversar con Jesús y tal vez, quién sabe, con Dios mismo. Porque hay amigos de Dios, que Dios no se guarda ni se oculta para ellos. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero ojo, hay amigos de Dios a los cuales han visto a Dios. Enoc ha visto a Dios, y hay otros amigos de Dios que han visto a Dios y hablan con Dios. Y yo creo que Pablo se constituyó un amigo de Dios y ha visto y vio a Dios. Yo no creo que
Pablo fuera al cielo solamente por ir y volver a la tierra sin nada, sin ningún mensaje que trascendiera. Por eso que uno de los apóstoles que más transformó la sociedad hasta el día de hoy con el evangelio del reino, el evangelio de poder, es el apóstol Pablo. Bueno, este versículo, yo le dije hace un momento atrás, hace referencia desde mi perspectiva. Usted podrá tener su doctrina, su teología respecto a esto, de que el apóstol Pablo le decía: déjense vivir de una forma carnal, de una forma natural. Pareciera que este grupo de gente que vive en la carne siempre está allí teniendo conceptos o fundamentos del mundo dentro de la iglesia. Perdón, me pica la naricita. Tengo calefacción acá, por eso me está picando la nariz un poco. Entonces, dentro de la iglesia hay gente carnal que trae cosas del mundo hacia la iglesia, y con ello también va haciendo que la iglesia pierda esa esencia maravillosa espiritual que Dios le dio allí en el Edén. Pierda esa esencia maravillosa que Dios le dio allí cuando creó al hombre y a la mujer. Ahora, el versículo 3, fíjate lo que dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En este versículo se exhorta que nadie debe creerse superior a otro, como los cristianos judíos se creían superior a los cristianos gentiles. Y aquí también hace referencia a lo que le dije un momento atrás. No importa la revelación de la palabra que tú tienes, no importa las experiencias que tú puedas tener en el Señor con ángeles, etcétera. Recordemos que las experiencias no son la base o el fundamento de una doctrina. La base y el fundamento de una doctrina está en la palabra del Señor revelada por el Espíritu Santo. Y esto lo entienden los apóstoles y profetas de este tiempo, que son el fundamento de la edificación del cuerpo de Cristo. Los apóstoles y profetas de este tiempo no pueden ser apóstoles y profetas de líneas doctrinales o de líneas completamente de líneas, como le dije, doctrinales específicas, como por ejemplo con bases bautistas, anglicanas, luteranas, etcétera, o pentecostales. Recuerden que la Biblia dice que nadie puede edificar el fundamento del reino sobre otro fundamento. Estos apóstoles y profetas tienen solamente un fundamento, que es la revelación por el Espíritu Santo. Por eso que el apóstol Pablo dijo que él todo lo tenía por basura, desechado, todo lo que había aprendido a los pies de Gamaliel, todo lo desechó para tener un fundamento, que es el fundamento de la revelación por el Espíritu Santo del reino de los cielos, de Cristo mismo cuando se le presenta a Pablo, del cielo mismo cuando iba y volvía Pablo, y de tanta maravillosa carta que Pablo dejó escrita, plasmada en este libro maravilloso que se llama Biblia, donde nosotros nos podemos sumergir en el mar de la revelación del Espíritu Santo y podemos encontrar enseñanzas que en el Logos, que en la luz de la palabra, o en el Logos, o en la superficie, por decir así, de la palabra, tú no lo vas a encontrar, pero sí lo vas a encontrar dentro de aquella maravillosa revelación por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay un tema aquí, por ejemplo, en el primer versículo, cuando le dice que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí hay un tema de rendición, aquí hay un tema de decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, como lo dice la palabra del Señor. Y además santo. Fíjate este concepto, santo, santo. Vuelvo a decir lo que le dije hace un momento atrás. Sed santos porque vuestro Padre es santo. Sed perfectos también porque vuestro Padre es perfecto. La santidad ¿se puede lograr? Sí se puede lograr. Generalmente la iglesia se ha quedado con la santidad que Cristo le dio allí en la muerte y resurrección, cuando nos lavó de nuestros pecados con su sangre maravillosa y poderosa.
y la iglesia se ha quedado con esa santidad. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos ser santos porque nuestro Padre es santo y se puede llegar a la santidad. Cuando nosotros llegamos a la santidad, entendemos que somos una naturaleza diferente, tenemos una esencia diferente, somos diferente a lo que estaba en el mundo. Recuerde, estaba el Edén, Adán y Eva, y ellos tuvieron que salir de allí del Edén al mundo, tuvieron que salir a lo natural. Adán tuvo que trabajar para lograr el sustento diario. Antes lo tenían acá. Eva multiplicó el Señor sus dolores de sus preñeces, etcétera, todo aquello. Ahora, debemos ser hombres y mujeres que agrademos a Dios en todo tiempo, nuestra forma de vida, aunque sea natural. Aunque usted sea un hombre que está en un concepto natural o un cristiano que no entiende la esencia espiritual del hombre y la mujer de Dios, pero aún así usted tiene que agradar al Señor Dios Todopoderoso, a nuestro Padre eterno, a nuestro eterno. El versículo 3, como le digo, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Cada uno de nosotros tiene una medida, tiene una medida de interpretación que podemos tener en nuestros propios razonamientos, pero también una medida a través de la revelación de la palabra del Señor. Porque Dios no va a poner más carga de la que tú no puedes llevar. Acuérdate que el mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros. Si parafraseamos ese texto, la Biblia diría, aún tengo muchas enseñanzas que hablarles, aún tengo muchas revelaciones que decirles, aún tengo pero un sinfín, una fuente inagotable de enseñanzas que hablarles, que enseñarles, pero le dice a los discípulos, pero ahora no las podéis sobrellevar, porque ellos ya llevaron una medida de carga, una medida de revelación. Ellos ya la tuvieron, los apóstoles, los primeros apóstoles de Jesús. Pero también dice que cuando venga el Espíritu de verdad, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que escucha del Padre y del Hijo. Y una de las primeras cosas que hace el Padre y el Hijo, hablar la palabra que está revelada en la Escritura, para que la iglesia sea impactada, sea transformada, renovada y sea cambiada en un cambio a volver a ser esa iglesia sobrenatural, esa iglesia con esa esencia, esa iglesia que caminaba en una atmósfera, esa iglesia que caminaba en un ámbito y que caminaba también en una dimensión que era el reino de los cielos establecido allí en el Edén. Eso todavía está vigente, todavía está. Por eso que la iglesia ha tenido que sufrir todas estas acechanzas del enemigo que a través del sistema de este mundo nos está provocando daños y vienen más daños todavía. Ahora bien, cuando dice la palabra del Señor que no debemos tener un alto concepto mayor de sí mismos que el que debemos tener, gloria a Dios porque a algunos hermanos Dios les dio revelación, y gloria a Dios también porque a algunos hermanos Dios no le dio revelación, porque todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Y a los que Dios le dio revelación de la palabra escrita, esa palabra revelada, esa palabra que está allí oculta para ser revelada por el Espíritu Santo, para que sea fundamento de los apóstoles y los profetas, porque la Biblia nos enseña eso, que debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, no de las líneas doctrinales denominacionales, no de las líneas doctrinales de la tal o cual denominación, sino que de una sola, que es el fundamento apostólico y profético, que está establecido en la revelación por el Espíritu Santo de la palabra del Señor mismo, y está allí en la profundidad. Esto me hace recordar el hombre que edificó, aquellos que edificaron unas casas. Una la edificó en la arena y otro la edificó, dice que ahondó, que la edificó en la roca. Pero fíjate este detalle, él ahondó, no solo, aquí está la arena, pero él ahondó, fue lo más profundo. La roca no estaba en la superficie donde este hombre sentó la casa, la roca no estaba en la superficie, la roca estaba en la profundidad. El verdadero fundamento
de la iglesia está en la profundidad de la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Ese es el verdadero fundamento, allí donde se tiene que edificar y cimentar toda doctrina denominacional. Cuando nosotros nos adentramos en ese fundamento y entramos a fundamentar mi doctrina denominacional en ese fundamento, vamos a estar todos hablando una misma cosa, vamos a ser todos de un mismo parecer, porque la palabra del Señor nos enseña que, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo, la piedra que desecharon los edificadores, siendo el principal fundamento bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas para edificar a la iglesia, Jesucristo mismo. Esa es la roca que está escondida. Esa es la roca que ese hombre que edificó esa casa ahondó hasta llegar al verdadero fundamento. Por eso siempre vamos a tener discusiones y siempre vamos a tener peleas, inclusive a nivel de iglesia, por doctrinas denominacionales, porque cada uno tiene una interpretación de la palabra o de la luz que trajo Dios al mundo, que es la palabra, la iluminación de la palabra para este mundo. Siempre vamos a tener, pero si nosotros ahondamos a ese fundamento, las cosas van a cambiar, porque allí nosotros vamos a estar establecidos sobre un solo fundamento. Pero bueno, no quiero referirme tanto al punto 2 o al versículo 1, versículo 3. Porque dijimos que en cierta forma el versículo 1 pareciera que Pablo le está hablando a un grupo de gente carnal, a un grupo de gente que está dentro de la iglesia, pero camina carnalmente, que no le interesa, que más se asocian a las cosas del mundo que a las cosas celestiales. El segundo grupo, yo veo a un grupo de gente que se cree demasiado importante en la iglesia, se cree que tiene la última revelación de la palabra del Señor, y en cierta forma es muy común ver eso en algunos hermanos en la iglesia, que por el hecho de tener una revelación de la palabra del Señor Jesucristo, tienen ese concepto mayor del que no deben tener. Entonces, vámonos al versículo 2. Y este es el versículo que me interesa que nosotros podamos estudiar, que nosotros podamos entender, para volver a esa atmósfera, para volver a ese ámbito, a esa dimensión que nosotros teníamos antes, pero a la vez también cambiando y llegando a ser el hombre, la mujer de Dios que Él quiere que seamos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, camina carnalmente y camina bajo un concepto mayor que el que debe tener, cae en algo, en perder la esencia verdadera que debe tener como hijo de Dios, y cae en algo que es simple y sencillamente, primero que nada, a conformarse de ser quien es, o de ser la iglesia que simplemente es. Por eso que vemos muchos hermanos y muchas iglesias dando vuelta en lo mismo, que no avanzan, siempre en lo mismo, no hay avance, no hay trascendencia en ello. Recuerde que la palabra del Señor Jesucristo a nosotros nos dice de los primeros discípulos, y estos que trastornan la iglesia en la esencia espiritual que debería tener la iglesia, debería trastornar la sociedad, no el sistema trastornarnos a nosotros. La iglesia hoy en día está trastornada por las situaciones que están pasando a nivel mundial, el gobierno mundial que se quiere levantar, la economía que está inestable, la pandemia que está atacando al mundo entero, el estallido social, que hay peligro que vuelva, que no vuelva. Se está trastornando a la iglesia. ¿Cuántos hermanos y hermanas están dentro de la iglesia temorizados? Hace semanas atrás prediqué un mensaje que dice: el temor es un arma letal para el ser humano, sobre todo para el cristiano.
Entonces viven atemorizados, viven trastornados, viven completamente trastornados. El sistema le trastornó su paz, le trastornó su seguridad en Cristo, le trastornó su vida en el Señor, le trastornó todo aquello y viven con miedo, viven atemorizados, viven viendo el futuro incierto. Si eso no debería pasar en un hombre y en una mujer de Dios, no debería pasar en un hombre y en una mujer de Dios, si nosotros tenemos la esencia del hombre y la mujer de Dios que deberíamos tener, y la iglesia tuviera la esencia de la iglesia sobrenatural, espiritual, que Jesús estableció aquí en la tierra, no debería caminar atemorizada ni avasallada por las cosas de este mundo, sino que el mundo debería estar comentando de nosotros. El mundo debería estar trastornado por nuestra forma, por nuestra operación, por nuestro movimiento. Recuerde que Dios es un Dios de movimiento, por lo tanto la iglesia tiene que ser una iglesia de movimiento, y la iglesia no está en movimiento. Y aunque la iglesia no esté en pandemia, aunque la iglesia no esté en las condiciones que esté en las casas, la iglesia no estaba en movimiento. La iglesia estaba en activismo, en actividad tras actividad propia de ella misma, pero no estaba en movimiento. Cuando se habla de movimiento, se habla de trastornar. Nosotros como iglesia debemos trastornar a la sociedad, debemos trastornar al mundo, debemos trastornar a aquellos hombres y mujeres que están sentados en autoridad. En este versículo pareciera que le habla a un grupo de gente que, si bien es cierto, se deja influenciar por los carnales y se deja influenciar por aquellos que se creen la creme de la creme, tienen un mayor concepto de sí mismo, pero no son ni de este ni de este otro, sino que es un grupo de gente diferente, un grupo al cual el apóstol Pablo, o en este caso Dios, quisiera rescatar de entre todo esto que hay en la iglesia, quisiera sacarlo. Y aquí me hace a mí un poco alusión al remanente que Dios tiene en la iglesia, o a los escogidos, como lo dije en el mensaje de la semana pasada. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, a esta gente Pablo le exhorta a enfocarse en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, se hace de nuestras vidas una vida agradable y una vida perfecta. Una vida agradable y perfecta, como la tenía el primer hombre allí en el Edén, como la tenía Adán y Eva allí en el Edén. Ellos tenían una vida agradable y perfecta, no les faltaba nada, vivían en esa atmósfera que Dios le provocaba en el Edén, vivían en ese ámbito, vivían en toda esa dimensión del cielo, y no les faltaba alimento, no tenían frío, tenían todo. Entonces, cuando nosotros y ellos hacían la voluntad de Dios, porque Dios los puso allí para que señorearan, para que sojuzgaran, ¿no es cierto? Usted sabe más Biblia que yo respecto a esto, pero cuando el hombre pecó, perdió todo eso. Entonces, Dios pareciera, o el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los romanos en el versículo 2, le dice a aquella gente que no debe caer en lo que caen los carnales, o lo que caen aquellos que tienen un alto mayor concepto de sí mismo. Ahora, yo le quiero decir una cosa. Cuando un hombre y una mujer de Dios tiene revelación de la palabra del Señor por el Espíritu de Dios, nunca ese hombre va a tener un alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Ese hombre siempre va a ser como que no sabe. Ese hombre siempre va a tener una posición, como dice la palabra, el que sabe, hágase como que no sabe. Ese hombre siempre va a ser de bajo perfil. Pero generalmente a aquellos que tienen doctrinas denominacionales, teológicas o doctrinales, de acuerdo a la denominación donde ellos crecieron, ese tipo de hombre tienen esos conceptos mayores de sí mismos. ¿Por qué? Porque solamente tienen una información de lo que es, de quién es Dios, de qué es Dios de la Biblia. Tienen solamente una información, pero no tienen la revelación que le proporciona la Biblia, el Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo le proporciona revelación, allí la Biblia, la palabra revelada, se hace carne. Porque recuerde que el verbo fue hecho carne, la palabra fue hecho carne, Jesús la palabra, Jesús en el principio era la palabra, en el principio era la palabra y Jesús se hizo carne. Entonces cuando viene el Espíritu y revela esa palabra, revela a la palabra, revela al verbo hecho carne en mí y en usted. Y allí obviamente cambia la situación y no podríamos tener un mayor concepto de sí mismo que el que debemos tener y logramos entender la voluntad de Dios que quiere para nuestra vida, para la iglesia, y caminamos de una forma agradable y perfecta, sin temor a lo que está pasando, sin cuidado a que la economía mundial caiga, sin cuidado a que la sociedad colapse, sin cuidado a que el dígito del desempleo suba de 2 números, de 2 dígitos, sin cuidado a nada. Por eso no logro entender a algunos hermanos que transan con el mundo, transan inclusive con la política. Y yo estoy completamente un hombre de acuerdo en que la iglesia tiene que involucrarse en la política, pero sin perder la esencia de quién es quién. ¿Quién es ese hombre y esa mujer que está involucrado en la política? ¿Quién es ese hombre y esa mujer que está involucrado ahí en el mundo? Primero, su esencia como hijo de Dios, esa esencia y esa naturaleza que Dios le dio ahí en el Edén, esa esencia y naturaleza que Dios le proporcionó cuando le creó, cuando le dio el soplo de vida, el espíritu de vida sobre él, sin perder esa esencia. Entonces, el apóstol Pablo aquí le da una dirección a este grupo de gente a enfocarse en hacer la voluntad de Dios. Y fíjense, allí vienen algunos puntos que me gustaría tomar con ustedes. Primero que nada, el apóstol Pablo le dice a ese grupo de gente: no se conformen, no os conforméis. Segundo, a este siglo, le dice, sino transformaos, transfórmense, renuévense en su entendimiento. Renuévense en su entendimiento. Sí, me va siguiendo. No le puedo decir que me diga amén. Cuando uno predicaba en la iglesia, me va siguiendo, diga conmigo amén si me va siguiendo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice no conforméis a este siglo, ¿qué es conformarse? Es una acción de aceptar una condición, igualarse o aceptarse lo mismo a la otra. Imagínate, la iglesia en este tiempo está aceptando una condición, se está conformando a la condición que el mundo le está diciendo, que los políticos le están diciendo, que la sociedad le está diciendo, que los poderes mundiales le están diciendo. Conformarse, y nuevamente te explico la definición, es acción de aceptar una condición. La iglesia está aceptando la condición que le está dando lo externo, que le está dando lo de afuera, que no, la iglesia no está aceptando la condición que debe tener como iglesia de Jesucristo en la esencia y en la naturaleza que debe tener como iglesia de Jesucristo. Acuérdese que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Acuérdese bien, mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús es el reino de los cielos. Por lo tanto, sus seguidores no tienen que hacer las cosas como las hace el mundo y no tienen que hacer las cosas que están en el mundo. Aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. Somos de una ciudadanía celestial. Somos hombres y mujeres con la semejanza de Dios, con la imagen de Dios en esta tierra. Tenemos una esencia sobrenatural, espiritual, no carnal, completamente fuera de lo carnal, completamente. Entonces es importante que tú puedas entender esto. Pero cuando dice no conforméis, Dios nos está diciendo a aquellos hombres y mujeres que hemos entendido: no nos conformemos a lo que nos están diciendo, no nos conformemos. Yo no me conformo a lo que las autoridades me dicen, yo no me conformo. Ellos no me van a trastornar a mí, no deje que te trastorne a ti. Trastornemos nosotros a las autoridades, trastornemos nosotros al sistema, trastornemos nosotros. Y si hay algunos hermanos que todavía están pensando en ser prudentes, están simple y sencillamente conformándose, están simple y sencillamente
teniendo la acción de aceptar la condición que le están diciendo que deben ser ellos, hermanos en Cristo. Están como los carnales de la iglesia de allí de Romanos, el capítulo 1, versículo 12, y con aquellos que se creen y tienen un mayor concepto de sí mismos, que tienen puro conocimiento, pero no tienen revelación de la palabra del Señor. Ahora, cuando dice no os conforméis a este siglo, este es un periodo de tiempo. Nosotros también sabemos que son 100 años naturales, pero el Señor está hablando figurativamente de una temporada. Entonces le dicen, no os conforméis a este siglo. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros, a aquellos hombres y mujeres que no debemos dejarnos llevar por los carnales, por aquellos que tienen, ¿no es cierto?, mayor concepto de sí mismos, sino que a nosotros, los que buscamos la revelación de la palabra del Señor Jesús por el Espíritu Santo, Dios nos dice a través de esta revelación, no se conformen a lo que está sucediendo en esta temporada. No se conformen a lo que está sucediendo en este tiempo. Iglesia, no te conformes a lo que te están diciendo aquellos para que tú camines de acuerdo a esta temporada como ellos quieren que tú camines. Y qué pena que mucho liderazgo cristiano esté demandándole a algunos que están bajo su cobertura que caminen de acuerdo a lo que externamente está llegando a la iglesia. Yo te voy a dar una palabra. Si tu cobertura te está diciendo que tú camines de acuerdo a este siglo, de acuerdo a lo que está pasando, que camines así, dejando de lado el poder de Dios, dejando de lado la sobrenaturalidad de Dios, dejando de lado el poder manifiesto del reino de los cielos, que figura del Edén, donde está Jesús como el postrer Adán, y la iglesia, que eres tú y yo, como Eva. No perdamos nuevamente, no caigamos en lo que cayó Eva como varona, no caigamos en transar con el mundo, en ir al mundo y tomar esa fruta, tomar esa doctrina, tomar esa enseñanza y caer en lo que dice el sistema. Si tú estás en una cobertura así, salte de esa cobertura. Si tú eres un hombre que sabes que Dios te revela las profundidades del Evangelio, tienes allí un fundamento apostólico y profético de revelación, salte de esa cobertura, pónete a orar a Dios y Dios te pondrá la cobertura o la paternidad correcta que te logre cimentar en ese, te ayude a ahondar y cimentar tu vida, tu ministerio, tu visión, todo lo que tú tienes en ese fundamento que es el fundamento establecido para los apóstoles y los profetas. Jesús se lo dijo a Pablo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero una roca que tenía un fundamento apostólico, porque Pedro fue el único que le dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres aquel que debía de venir, a lo suyo vino. Pedro en otras palabras le dijo, a lo tuyo viniste y yo recibí lo tuyo, lo otro no, a lo suyo vino, dice la palabra, y los suyos no lo recibieron, pero Pedro dijo, yo, Señor, sé quién eres tú. Entonces, si tú ves de otra forma esta situación, si estás viendo esta forma, no te conformes a lo que dice el sistema, no te conformes. La iglesia no debe conformarse a la situación actual que vivimos. Punto 2, la iglesia tiene otra naturaleza y esta es espiritual. Como le dije hace un momento atrás, no está diseñada para esta realidad. Pregunta, ¿Adán y Eva estaban diseñados ellos? ¿Fueron creados para que vivieran fuera del Edén? No, de ninguna manera. Adán y Eva no fueron creados para que vivieran en el Edén. No fueron creados para que vivieran fuera del Edén. Ellos tuvieron que llegar afuera del Edén por causa del pecado, por causa de lo externo, por causa de que vino la serpiente que identifica al príncipe de este mundo y vino a decirle lo que tenía que hacer Eva y vino a decirle lo que tenían que hacer. Por causa de eso es la misma situación que pasa. Por lo tanto, la iglesia está diseñada para ser una iglesia sobrenatural. La iglesia está diseñada para caminar en lo sobrenatural. La iglesia está diseñada, tú y yo estamos diseñados como iglesia para caminar en una atmósfera completamente diferente, para caminar en un ámbito diferente, para caminar completamente en una dimensión diferente. Tercer punto, somos seres eternos. Deberíamos movernos en otra realidad, no en este siglo.
La iglesia fue diseñada para moverse en la eternidad. ¿Cómo es esto, apóstol? La iglesia, cuando entiende su naturaleza espiritual, cuando entiende que es la semejanza de Dios mismo, que es la imagen de Dios mismo aquí en la tierra, por Cristo Jesús, porque fuimos creados por Dios, pero a la vez también fuimos regenerados como iglesia para Jesucristo. Eva fue regenerada como iglesia. Eva cayó en pecado, tuvo que salir, pero Eva fue regenerada en la figura de la iglesia para Dios ponerla nuevamente al lado del postrer Adán. Cuando nosotros entendemos eso, tenemos otra mentalidad, tenemos otro concepto de vida, tenemos otra realidad y somos seres eternos. Y aquí yo quiero llegar a un punto, cuando yo logré entender esto, que soy un hombre en el cual en la atmósfera, la dimensión y el ámbito del reino de los cielos, de lo sobrenatural de la iglesia, entiendo que allí no hay tiempo y espacio, entiendo que allí no hay en tiempo ni espacio. Yo puedo ver, de hecho, tú a lo mejor me criticarás si yo te digo que yo he visto cómo voy a terminar mis días, yo he visto cómo voy a terminar como hombre y ministro de Jesucristo aquí en la tierra, como hijo de Dios. Yo sé cómo lo voy a hacer y los hijos míos que están conmigo saben. Pero cuando uno no tiene tiempo y cuando uno conoce que en la eternidad no hay tiempo y espacio, cuando uno logra meterse en aquello que se metía el apóstol Pablo, porque si el apóstol Pablo iba al cielo, no sabía si en la carne o no sabía si en la carne o en el espíritu. El apóstol Pablo se metía en esa dimensión sobrenatural, en una dimensión donde no hay tiempo y espacio. Te digo algo, cuando yo entendí esto, no necesité terapias, no necesité sanidad interior, solamente logré ver cuál es mi diseño, quién soy, y estoy trabajando para lograr todo esto que te estoy diciendo. Lo estamos haciendo junto a mi esposa y junto a los hijos e hijas de esta casa, Yeshua Ministerios. Cuarto, no se debe caer en el conformismo religioso. La religión ha sido un cáncer que ha simple y sencillamente hecho daño a la revelación, a lo que Dios quiere revelarle a aquellos hombres y mujeres para volver a tener esa esencia, esa naturaleza que Dios creó allí en el Edén. Somos diferentes al mundo. Vuelvo a decir, el concepto de conforméis, acción de aceptar una condición, igualarse o aceptar lo mismo a la otra cosa. La iglesia está aceptando ser lo mismo que el mundo. Está cayendo el mundo porque el mundo entró a la iglesia, pero nosotros somos diferentes. Acuérdate que la palabra del Señor nos dice, escúchame bien, no te conviertas tú a ellos se tienen que convertir a ti. Ellos son los que tienen que ser trastornados y convertirse a esta maravillosa esencia que es la esencia de la iglesia aquí en la tierra. Aquí en la tierra. La religión dice, hay que ser prudentes frente a la pandemia, y Dios dice todo lo contrario. La religión dice, hay que conformarse, hay que quedarse quietos, hay que estar tranquilos, y Dios dice, yo soy un Dios de movimientos. Yo todavía estoy creando constelaciones, todavía estoy creando planetas, todavía estoy creando vida. Yo soy un Dios de vida, y si soy un Dios de vida, soy un Dios de movimiento. Así que es imposible que el Dios de movimiento pueda estar de acuerdo con los que dicen hay que parar y hay que quedarse quietos y hay que simple y sencillamente igualarse a lo que está sucediendo en el mundo. En el mundo hay temor, en el mundo hay caos, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero aquellos que vuelven a la esencia y a la naturaleza de quién es como iglesia, amanecerá Jehová y su gloria será vista sobre ellos. La cosa va a ser completamente diferente allí. Voy a buscar acá, se me pierde este cosito, aquí está. Aquí está. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor también? Transformaos. ¿Qué significa transformarse? Acción o proceso mediante el cual algo se modifica. Escucha bien,
altera o cambia de forma manteniendo su identidad. Transformarse, cuando dice transformados, es algo que se modifica sin perder su identidad. La iglesia tiene que transformarse sin perder la identidad de quien es como iglesia, esa identidad sobrenatural que tiene. Primero que nada, tener la potestad es diferente a tener la identidad de hijo. Cuando llegamos a Cristo tenemos la potestad de ser hijo, pero cuando somos transformados tenemos la identidad de hijo, y la identidad de hijo no solamente te la da el Padre eterno, sino que te la da un Padre espiritual. Segundo, la iglesia tiene que transformarse a su verdadera naturaleza, como lo dije un momento atrás, esa naturaleza espiritual, esa naturaleza que Jesús le quiso hacer entender a los discípulos cuando le dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Tercero, fuimos creados a imagen y a semejanza del Dios mismo, el Dios de toda la tierra. Fuimos creados a su imagen y semejanza, pero frente al mundo nosotros no tenemos la imagen y la semejanza de Dios mismo. No tenemos esa imagen y esa semejanza de Dios. No la tenemos, hermanos. No la tenemos. Tenemos que tener esa imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra. Tenemos que tener esa semejanza de Dios. Por favor, entiende. Tenemos que volver a esa semejanza, entiende. Por favor, entiende. Tenemos que subir los niveles de ser quienes somos. Cuando la iglesia empiece a subir en los niveles de quienes somos, las cosas van a cambiar. Aquí todo va a ser cambiado. Aquí todo va a ser diferente. Aquí todo va a ser completamente diferente. Pero si seguimos en la condición que está, vamos a seguir igual. Completamente igual, hermanos míos. Fuimos creados a la semejanza de Dios y la imagen de Dios. El reino de los cielos es figura, escúchame bien, de la atmósfera, ámbito y dimensión, como le dije hace un momento atrás, dada en Edén, dada allí en el mismo Edén. Y vamos a ver algunas definiciones, que quiero que entiendas allí bien, y lo puedas escribir en tu cuaderno, en tu libro, que puedas entender, por favor. Atmósfera, el cielo en la tierra. Cuando Jesús trae el reino de los cielos, trae el cielo a la tierra, trae el cielo a la tierra. Y eso la iglesia debe entenderlo, trae el cielo a la tierra. La iglesia debe caminar en esa atmósfera del cielo, en esa atmósfera que tenía el mismo Edén. En esa atmósfera debe caminar la iglesia en la tierra. Cuando la iglesia camine en esa atmósfera, va a ser completamente diferente, va a ser diferente aquí en la tierra. El cielo en la tierra. Ahora, ¿qué significa atmósfera? Definición: aire o estado del aire que rodea un lugar abierto o que está contenido en un lugar creado. Aire o estado del aire que rodea un lugar abierto. El Edén allí estaba cerrado. El Edén era un lugar cerrado, pero había un aire diferente, un aire que proporcionaba Dios, un aire que proporcionaba el mismo Creador cuando caminaba con Adán, cuando caminaba con Eva. Él proporcionaba esa atmósfera en ese lugar. Él proporcionaba ese aire diferente, donde caminaba Adán y caminaba Eva con Dios mismo. Ahora, cuando el reino de los cielos se acerca a la tierra y lo trae el postrer Adán, y la iglesia tiene que regenerar, Dios regenera a la iglesia a través de la salvación. Dios allí, a través de la muerte de Cristo, y escúchame bien esto, ¿por qué Jesús dijo arrepentido y convertido? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque cuando tú te arrepientes y te conviertes como iglesia, te regeneras y puedes tener acceso al reino de los cielos, donde está el postrer Adán. Y cuando tienes acceso al reino de los cielos, tienes acceso no como iglesia, sino como la postrer Eva. La postrer Eva, así como está el postrer Adán, Dios necesita la postrer Eva, que es la iglesia de Jesucristo.
¿Para qué? Para volver a caminar en lo mismo, en esa atmósfera, en ese aire que rodeaba, que encerraba, que estaba allí en el lugar cerrado llamado Edén. ¿Qué significa esto? Tú y yo, como hombres y mujeres que caminamos en esa atmósfera, ¿por qué el apóstol, por qué la sombra de Pedro sanaba? Siempre digo esto, la sombra de Pedro no sanaba, era la atmósfera que envolvía, el ámbito que estaba con Pedro y la dimensión que cubría a Pedro del reino de los cielos establecido en él como fundamento para edificar a la iglesia regenerada, como la postrer Eva que iba a estar con Jesús, con el postrer Adán, allí en el reino de los cielos establecido, que figura del Edén. Por eso que la sombra sanaba lo que a Pedro le envolvía. Entonces, aire o estado de aire que rodea un lugar abierto o que está contenido en un lugar cerrado. Gloria a Dios, aleluya. En el Edén estaba contenida la atmósfera del mismo Dios Todopoderoso. Y si tú entiendes esto, te regeneras como iglesia para llegar a ser la postrer Eva, para estar con el postrer Adán. Si te llegas a regenerar, vas a tener también esa contención de esa atmósfera, porque lograste la semejanza y la imagen de Dios, lograste tener esa naturaleza divina, sobrenatural. Te das cuenta que esto, una teología denominacional no te lo enseña las profundidades que están en la palabra del Señor por el Espíritu Santo. Segundo, ¿qué significa ámbito? ¿Qué es un ámbito? El ámbito tiene que ver con el alma. Esta se mueve unida al Espíritu. La palabra del Señor nos enseña. De hecho, algunas versiones dicen que cuando Dios sopló espíritu de vida en el hombre y fue un ser viviente, allí la palabra del Señor dice que el espíritu y el alma estaban juntos. Pero cuando viene la tentación, separó el alma del espíritu. Por eso que el espíritu clama. Por eso que el espíritu clama. Y por eso que cuando el alma se separó, el alma pasó a ser esclava de la carne, esclava de lo natural. Por eso que un hombre que piensa, que raciona, que tiene un culto racional, tiene que saber y entender que más le conviene estar en el espíritu que en la carne. Yo creo que eso lo entendiste. ¿Qué significa ámbito? Dice espacio comprendido dentro de ciertos límites reales o imaginarios. El concepto de ámbito tiene su origen en el vocablo latino ambitus y permite describir al contorno o límite perimetral de un sitio, lugar, espacio o territorio. Volvemos al Edén. Perímetro tiene que ver con un perímetro. Si tú logras regenerarte, logras la semejanza de Dios, y tener la imagen de Dios, vuelves a tu naturaleza, tú no solamente te va a rodear la atmósfera, donde tú camines vas a llevar un perímetro, vas a llevar allí un ámbito, y ese es el ámbito de gloria que Dios quiere derramar a través de Jesucristo su Hijo. El ámbito de gloria, no solamente la atmósfera, esto va más allá de la unción, va más allá de los dones del Espíritu que son poderosos. Esto va, pero completamente a tener la misma esencia de Dios. Ahora, ¿te parecerá tan completamente descabellado esto? ¿Se podrá lograr? Claro que sí, porque Dios te dio las herramientas, la palabra. Allí está la palabra, pero no solamente en la luz de la palabra, en la luminosidad que da la palabra en las tinieblas, sino que a través del Espíritu Santo, en la revelación. Y para ello tienes que conocer al Espíritu Santo. Tienes que ser amigo del Espíritu Santo. Tienes que caminar con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a revelar y te va a hablar aquellas cosas no por su propia cuenta, sino lo que escucha del Padre y del Hijo, y se va a cumplir la palabra que Jesús le dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero no la podéis llevar a los discípulos. Pero a aquellos que están entendiendo en este tiempo, Dios le está soltando algunas verdades y revelaciones que no están escritas en ningún libro, porque si se escribieran no cabrían libros en el mundo. Aleluya.
¿Qué significa dimensión? El hombre espiritual. El hombre espiritual, el espíritu, Adán y Eva estaban allí en una dimensión espiritual que tiene que ver directamente del cielo. Magnitud, que junto con otras sirve para definir un fenómeno físico. Escúchame bien esto. Dimensión, magnitud, te lo digo nuevamente, que junto con otras con cosas más añadidas, por decir así, y ahí te lo explico, sirve para definir un fenómeno físico. Significa que si nosotros hablamos acerca de la dimensión del cielo, junto con otros elementos, ¿cuáles elementos? Dios creó la tierra, Dios creó los cielos naturales que nosotros vemos, Dios creó el mar, los habitantes del mar, toda planta y bestia que camina sobre la tierra, el hombre también. Esos elementos dan como resultado un resultado físico. Tú ves, podemos entender. Por eso que Jesús lo dijo: vosotros estáis en el mundo, pero no sois de este mundo. Estás en una dimensión en este mundo. La dimensión del cielo te genera lo físico aquí en este mundo. La dimensión del cielo, en esa naturaleza espiritual, en esa semejanza de Dios, en esa imagen de Dios, te activa a ti lo físico. Y esto es clave para entender las bendiciones que tú quieres. ¿Cómo nosotros podemos traer lo que está dicho por Dios al plano físico? ¿Cómo lo podemos entender eso? Lo podemos entender a través de la dimensión que Dios nos da, a través del Espíritu, que junto con otros elementos, en el Edén estaba la palabra que Dios, hágase la luz se hizo, produzcan la tierra hierbas, produzca esto, la palabra. Si tú te vas a la palabra revelada, vas a provocar esas actividades físicas, esas cosas creativas físicas, y allí se van a producir señales, milagros, se van a producir sanidades, milagros creativos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Allí va a pasar algo que le va a explotar la cabeza a aquellos que simple y sencillamente se han quedado en conformarse a este siglo, en conformarse a este siglo. También dice dimensión, tamaño o extensión de una cosa. La dimensión se puede materializar, ¿sabías tú? La dimensión se materializa cuando Dios te lleva al plano de vivir en su atmósfera, de estar en su atmósfera, en su ámbito, y te entrega su dimensión, la dimensión frente a los elementos. ¿Cuáles son los elementos que te proporciona la revelación del Espíritu Santo? Por la palabra, tú creas las cosas, las creas. Allí está el poder creativo, el poder de hablar, el poder de dar vida, de dar muerte, de dar vida, de arrancar, de plantar, de destruir y de construir. Esto algunos lo saben y yo sé que lo están ejecutando. Por eso, si tú entiendes todo esto y estás en un lugar donde no vas a crecer, salte de ese lugar y busca un lugar donde se esté viviendo la atmósfera, el ámbito, y donde el Señor esté entregando la dimensión. Yo, Señor, te pido para esta casa Yeshua Ministerios, para mis hijos e hijas, vivir todo esto, porque sabemos que a través de esto podemos hacerle frente al sistema y vamos a trastornar al sistema. Nosotros vamos a trastornar al sistema, y cuando trastornemos al sistema, el Señor simple y sencillamente vendrá por nosotros, vendrá por su iglesia. Amén. Entonces, quiero cerrar este tema con un solo comentario. Quiero cerrar este tema diciéndole a la iglesia que la iglesia tiene simplemente una sola solución para todo esto. Y esa solución tiene que ver con no conformarse a este siglo, transformarse, renovarse. Me falta renovarse. Acción de renovarse una nueva persona o desechar algo viejo para adquirir algo nuevo. Renovarse no es lo mismo que transformarse. Yo me puedo transformar, pero no renovar. Yo me puedo transformar, escuche bien esto, pero no renovar. Hay muchos que se han transformado, se lo voy a explicar de esta forma. Algunos se transformaron, tuvieron una transformación apostólica,
de lo religioso a lo apostólico. Se sacaron la corbata, se sacaron los trajes, se pusieron una camisa, zapatillas, blue jeans, pero no se renovaron. Se transformaron solamente, algo visible, pero no se renovaron. 2.2 dice, despojaos del viejo hombre, dice la Biblia. La Biblia dice, despojaos del viejo hombre. Renovarse significa que yo tengo que despojarme del viejo hombre, pero en su totalidad, para llegar a un hombre completamente interior, un hombre que desde el interior se manifiesta a lo exterior. Y ahí volvimos a los puntos anteriores que estábamos hablando. Tercero, tenemos la capacidad de renovar nuestras vidas de acuerdo a quienes somos. Pero ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos renovar nuestras vidas? De acuerdo al entendimiento, en nuestro entendimiento. ¿Qué significa entendimiento? Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. ¿Pero qué realidad? ¿Esta natural? ¿O la realidad verdadera que deberíamos tener como iglesia, que viene y proviene del cielo y que empezó ahí en el Edén y que por el postrer Adán y por la postrer Eva, que es la iglesia, se debe manifestar en esta tierra? ¿Cuál es la realidad? Esa es la realidad. Capacidad de pensar, obrar con buen juicio, entendiendo que debemos tener buen juicio. ¿A qué me refiero? De saber y entender cómo debemos nosotros ser en esta tierra. Debemos volver a los inicios, debemos volver al principio. ¿Cómo nuestro entendimiento de la naturaleza divina de nuestro Dios es solamente un concepto o realmente vive en nosotros? Porque si vive en nosotros, yo te digo una cosa, y si vive en ti, yo te digo una cosa. Si tú vive en ti y tú sigues siendo la persona igual, te estás perdiendo, porque deberías aprovechar todo ese tesoro. Es como la parábola de la perla preciosa. Un hombre que encontró, buscaba perlas, buscaba perlas, pero de pronto encontró una piedra preciosa. Dice que vendió todo y compró ese campo. Cuando un hombre realmente entiende y va llegando a todo esto y se va encontrando con todo esto, sabes tú, no le interesa nada más que solamente lo que él ha encontrado, lo que Dios le ha permitido encontrar. La religión cegó el entendimiento a las cosas celestiales y a nuestra verdadera esencia como hombres y mujeres de Dios, como iglesia de Jesucristo. Les digo nuevamente, la religión es un cáncer que hay que extirparlo de la iglesia. El entendido entiende. No todos van a entender todo esto que estoy hablando. Algunos entenderán y otros dirán, este ya otra vez está hablando locuras, o este que se cree, no sé, pues se cree. Un día alguien me dijo por ahí, ¿quién te crees? ¿Te crees el Mesías? Yo le dije, no me creo el Mesías, pero sí, el Mesías, Yeshua HaMashiach, vive en mi corazón, en mi vida, y Él quiero que se manifieste. Por eso Pablo dijo, y lo entendía clarito, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yeshua HaMashiach vivía en el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice, se imita ahora de mí como yo Cristo. Yo imito al apóstol Pablo, yo quiero imitar al apóstol Pablo, que ese Yeshua HaMashiach viva en mi vida, viva completamente en mí, para volver a tener esas cosas celestiales y sobre todo para poder manifestar la dimensión con esos elementos que me proporciona la revelación de la palabra del Señor, para declarar y crear cosas que están para ser materializadas en esta tierra. ¿Dónde está el ejemplo? En el Edén. ¿Dónde está el ejemplo? Cuando Dios comenzó a crearlo todo, a ordenarlo todo, y Dios comenzó a crearlo todo. En la segunda creación, que es un buen tema, porque hay una primera. Ahora, el espíritu de desobediencia opera cegando el entendimiento en aquellos que no lo aceptan, no lo quieren y simplemente dicen no, que esta es una fábula. Amigo mío, amiga mía, hermano, hermana en Cristo, consiervo, consierva, si usted está en esa posición, quiero decirle que allí está operando el espíritu de desobediencia, que opera en los hijos de desobediencia, y un espíritu que opera en los hijos de desobediencia que ciega el entendimiento. Por eso no quieren obedecer a la revelación de la palabra y se quieren conformar solamente, conformarse, lo digo nuevamente, con lo que está allí escrito. Y ahora sí, para terminar, Romanos 4, del 20 al 24, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Fíjate, les quiero hablar a aquellos que entienden esto.
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No dice habéis aprendido así de Cristo, sino que más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ese Cristo personalizado, ese Cristo encarnado, ese Cristo que me revela todos aquellos fundamentos que están en la roca, donde yo he edificado, donde yo he puesto mis pies, donde he edificado mi casa, mi vida, mi entorno, para lograr tener esa semejanza, esa imagen de Dios, vivir esa naturaleza espiritual, vivir con aquel postrer Adán como postrer Eva, unido como iglesia al postrer Adán, y vivir esa atmósfera, ese ámbito y esa dimensión. Wow, cuando llega a la dimensión voy a entender que todo lo creado ya está creado, y aunque no lo vea, está listo y está hecho. ¿Por qué? Porque esa dimensión se materializará en la regeneración de la palabra soltada por mi boca, porque así he aprendido a Cristo y estoy aprendiendo a Cristo en mi vida. Entonces, si en verdad le habéis oído, aquí yo recuerdo a uno que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y habéis sido por él enseñados. ¿Quién te ha enseñado a ti? ¿Te ha enseñado la revelación del Espíritu Santo, de la palabra de Dios? ¿O te ha enseñado una doctrina litúrgica? ¿O te ha enseñado una doctrina denominacional? ¿O te ha enseñado la teología? Recuerda que Pablo dijo que toda la teología que él tenía, todo lo que había aprendido a los pies de Gamaliel, lo tenía por basura cuando encontró a Cristo en él. Cuando encontró a Cristo en él. Si Pablo le dice a los romanos, habéis aprendido a Cristo, así a Cristo, él tenía a Cristo en él. Y esa es una de las metas que debemos tener. Aprender a tener a Cristo, no aprender, tener a Cristo en nosotros. Y ser enseñados por él conforme a la verdad que está en él, en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Despójate de ese viejo hombre natural, de ese hombre litúrgico, de ese hombre y mujer religiosa, de ese hombre y mujer que aprendió a los pies del Gamaliel de una determinada denominación. Si tú pretendes caminar en el reino teniendo un fundamento denominacional, nunca lo vas a hacer, porque la Biblia dice que no se puede edificar sobre fundamento. Nunca lo vas a hacer. Vas a ser solamente transformado, pero no renovado. Transformado, pero no renovado. Te puedes transformar en una persona, pero no renovarte en la esencia de Dios que Dios tiene para ti. Y fíjate que está viciado conforme a los deseos de la carne, a los deseos engañosos, que está conforme a los deseos engañosos, que está conforme a aquellos deseos propios de tú. Súbele, por favor, tengo que decirte. Aquellos deseos engañosos, que está viciado. ¿Sabes lo que significa viciado? Es una persona, las personas que están viciadas y dicen, cuando deje la droga voy a acercarme al Señor, cuando deje el alcohol voy a acercarme al Señor. Nunca se van a acercar al Señor, porque necesitan liberación y ser regenerados. Si tú quieres vivir todo esto que Dios tiene en este tiempo, en esta temporada, tienes que ser liberado y regenerado de todo lo que tú tal vez aprendiste, de todos los conceptos filosóficos, de todos los conceptos doctrinales, de todos los conceptos teológicos, de todo lo que Dios te dijo, porque ese es el tiempo que vamos a vivir una verdadera revelación del Espíritu por el Espíritu Santo, basada en la misma palabra de Dios. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Renovarse, no solamente transformarse, renovarse, cambiarse en el espíritu. ¿Qué espíritu tiene tu mente? ¿Tiene un espíritu religioso? ¿Tiene un espíritu dogmático? ¿Tiene un espíritu teológico? ¿Tiene un espíritu? ¿Qué espíritu tiene tu mente? ¿O tiene el espíritu de la revelación, que es el verbo hecho carne en tu vida, haciendo que el verbo, la palabra, se haga carne en ti? Ese es el tema. Y dice, vestido del nuevo hombre.
significa que ahí esa transformación que tú tuviste no solamente sea de imagen, sino que sea real y verdadera. Y termino diciendo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, súbele por favor. En el nombre de Jesús yo oro para que esta palabra sea impactada, Señor, en aquellos que están diseñados para este tiempo en lo que tú has hablado hoy día. En el nombre de Jesús, reciban sobre sus vidas, sobre su esencia, esa naturaleza, esa imagen y semejanza del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reciban esa naturaleza de postrer Eva para unirse al postrer Adán, que es Cristo Jesús, allí en ese reino de los cielos, que es la figura de Edén, para disfrutar esa atmósfera, ese ámbito y tener la dimensión junto a los elementos que te da la palabra revelada para crear cosas en esta tierra y transformar al mundo entero. Dios te bendiga. Si quieres comunicarte con nosotros, hazlo en el nombre de Jesús. A través de Messenger tenemos material como este para que nosotros, para que tú puedas ser bendecido. Dios te bendiga. Chao.